Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con Xiomara Caro de la organización sin fines de lucro Center for Popular Democracy. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, como siempre con ustedes Andrés González Berlecía, y en el episodio de hoy no está mi compañera todavía, Adriana Gutiérrez Colón, todavía mientras algunos de nosotros trabajamos día y noche, hay otros que están por ahí disfrutando de vacacionando por ahí, por el resto del planeta. Todavía no hemos visto evidencia de Adriana usando la mercancía de Radio Independencia, la gorra, la camisa y llevando nuestra marca por ahí, por el planeta, pero esperemos que eso esté pasando y que esté disfrutando un montón. Ya para el próximo programa Adriana debe estar con nosotros, nos va a contar qué fue lo que estuvo haciendo durante esta semanita. En el programa de hoy la primera parte vamos a estar hablando de lo que todo el mundo ha estado hablando en estos días. Vamos a analizar la vista de causa probable para arresto en contra de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, donde salió victoriosa. Todos tuvimos la oportunidad de verla transmitida en la prensa, en la televisión, en la radio, en las redes, lo cual no es usual, todos la vivimos, y voy a estar analizando, ¿verdad?, lo que sucedió en esa vista. Y en la segunda parte del programa va a estar con nosotros una activista, alguien que se destacó mucho en la huelga estudiantil del 2010, que es la también abogada Xiomara Caro, una amiga mía, va a estar aquí hablando con nosotros a ver de qué ha estado haciendo recientemente. Ha estado metido en un montón de embelecos relacionados con causas y con causas sociales en Puerto Rico, y vamos a estar hablando con ella en la segunda parte del programa. Pero queremos comenzar con una noticia que recibimos esta semana, y es que el viernes pasado, el 7 de diciembre, se reportó la muerte de Carlos Gallizá. Carlos Gallizá era una figura conocida e independentista en nuestro país de muchas décadas. Murió el viernes, él estaba, ¿verdad?, aparentemente padecía de cáncer y ya estaba en un estado muy, muy malo de salud. Un poquito de Carlos Gallizá. Carlos Gallizá fue representante por el PIB para 1972, cuando Rubén Berrío Martínez era senador, y Gallizá fue uno de dos representantes que tuvo el PIB en ese cuatrenio. Durante ese cuatrenio rompe con el PIB y poco después entra, ¿verdad?, junto con Juan Maribra, a lo que es el Partido Socialista Puertorriqueño, el famoso PSP, del que hemos hablado mucho en este programa. Tiempo, ¿verdad?, ya en décadas más recientes estuvo militando también en el Movimiento Unión Soberanista. Gallizá creo que fue director de Claridad y siempre fue colaborador de ese grupo de personas, de independentistas que trabajan en el periódico Claridad. Además de eso, más recientemente también Carlos Gallizá fue representante del interés público ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero, por supuesto, digamos que gran parte de la influencia que ejerció durante más de 2 décadas lo hizo como panelista en uno de los programas más de política más conocidos en Puerto Rico, que ha pasado por distintas emisoras, y nos referimos por supuesto a Fuego Cruzado, donde ¿verdad?, en su vertiente más reciente está junto a Néstor Duprey y Ignacio Rivera. Y desde ahí no hay duda de que Carlos Gallizá influyó sobre generaciones de independentistas y ayudó a formar una conciencia sobre lo que es el independentismo. En mi caso particular, yo escuchaba mucho ese programa y ciertamente, ¿verdad?, tuvo una influencia en mi desarrollo. No siempre estaba de acuerdo con las cosas que decía. ¿Verdad? Yo soy pipiolo, Carlos Gallizá de hace un tiempo no era pipiolo, pero no hay duda de que es una persona que aportó mucho a nuestra causa y alguien que merece nuestro respeto y nuestra admiración. Así que desde aquí, en calidad personal y de parte del programa, yo sé que Adriana también piensa lo mismo, pues le deseamos, ¿verdad?, muchas nuestras condolencias, nuestro respeto no solo a sus familias y seguidores y su gente cercana, ¿verdad?, a muchos de los cuales yo conozco, sino al resto de las personas dentro del independentismo particularmente que vieron en Carlos Gallizá una figura, como muchos de nosotros, como yo, una persona de quien aprender, una persona a quien admirar. Así que a ellos nuestro respeto y solidaridad. Yo tuve oportunidad de conocerlo, pero siempre de pasada, brevemente así, no de tener una conversación extensa con él. Y
Y de hecho hicimos gestiones para tratar de tenerlo en el programa, para conversar con él, hacerle algunas de las preguntas que le hemos hecho aquí a muchos de los líderes del independentismo que afortunadamente han pasado por este programa durante el año y medio anterior. Y hubiera sido, ¿verdad?, una gran oportunidad para escucharlo, pero desafortunadamente ya su estado de salud estaba aparentemente bastante deteriorado, por lo que ello no fue posible. Así que nuevamente nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares, a sus seres queridos y a todo el mundo que de alguna forma u otra se vio identificado y tocado por las aportaciones del compañero Carlos Galliza. Que descanse en paz. Bueno, antes de pasar a nuestra conversación con Xiomara, yo quería hablar un poco de lo que sucedió el viernes pasado, y es que todos estuvimos pegados a la vista de Regla 6, lo que se conoce como la vista de Regla 6 que hubo en contra de la Secretaria de Justicia. Nosotros aquí, el programa anterior, tuvimos al ex secretario de Justicia, César Miranda, donde hablábamos un poquito de eso, del revolú entre el FEI y la Secretaria de Justicia, y sobre la posibilidad de que por primera vez hubiera una persona, una Secretaria de Justicia, acusada en funciones. Perdón, ¿por qué en funciones? Bueno, porque luego de ser secretarios de justicia sí ha habido cargos contra algunos. De hecho, de los últimos 5 secretarios de justicia, 4 de ellos, menos César Miranda, que estuvo aquí con nosotros, de alguna manera han tratado de ser acusados y de muchas formas pues han prosperado en sus casos. Antonio Zagaldía, por ejemplo, fue acusado por un FEI después de salir, pero eso no llegó a nada tampoco. Una persona que ha estado bastante vocal en contra del FEI recientemente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Primero, lo que dicen por ahí, la regla 6, para las personas que no son abogados, que no tienen el privilegio de ser abogado o abogada, pues se habla de regla 6 porque esa vista, que es el inicio formal de la acción penal en Puerto Rico, ¿verdad?, bajo nuestro ordenamiento de procedimiento criminal, pues está establecida en la regla 6 de procedimiento criminal, que ha sido enmendado un montón de veces, pero esas reglas son de 1963. Entonces, es decir, una vez o a ti te arrestan o se presenta una denuncia y el Estado, el Ministerio Público, la Fiscalía, usualmente el Departamento de Justicia, trata de formularte, de iniciar el proceso en tu contra, lo primero que tiene que hacer es justificar el arresto o solicitar que se te arreste. La vista para determinar que hubo causa probable para creer que la persona imputada cometió ese delito y por tanto que se ordene su arresto, que no necesariamente va a ser arrestado porque igualmente se le pone una fianza a la que tiene derecho si cree que esa fianza depende de cuánta probabilidad haya de que la persona comparezca, no es en teoría de cuán malo es el delito ni nada. O sea que si a la Secretaria de Justicia no hay razón para pensar, ¿verdad?, que ella iba a salir corriendo, si iba a escapar o no iba a venir, pues la fianza no tiene por qué ser muy alta. Y eso es lo que sucede. Entonces por eso se habla de la vista de regla 6. Y en esa ocasión, pues, digamos que el quantum de prueba, ¿verdad?, lo que tiene que probar la Fiscalía usualmente es poquito, no es más allá de lo razonable como se dice en el juicio que viene después, ni es el mismo estándar que se usa en lo que sería la segunda etapa del proceso después de la regla 6, que es la vista preliminar cuando son casos graves, ¿verdad? Que pues ahí tienes que poner un poquito más de prueba y ahí esa segunda etapa es para el Estado tiene que demostrar la existencia de causa probable para acusar. Ya en esa segunda etapa pues es una acusación formal y ya la persona acusada del delito, ¿verdad?, previo al juicio y demás. Esas son las 2 etapas previas al juicio. Pues regla 6 lo que se requiere, con lo que decimos los abogados, una cintila de evidencia, o sea que es poquito, es menor, pero aún así pues se tiene que probar, ¿verdad?, para que tú puedas solicitar el arresto de una persona. Entonces, pues, ¿qué pasó en ese momento? La Secretaria de Justicia viene y lo juega bien. Llega con la batería de abogados, llega con abogados conocidos populares. Aquí mencionamos a Héctor Rivera Cruz, que había sido secretario de Justicia, y ¿verdad?, el que lo traen como si fuera el arquitecto del FEI. Esa ley del FEI ha cambiado un montón desde entonces, pero lo traen popular para que no se vea como algo bien político, ¿verdad? Y Andreu Fuentes, que le dicen por ahí Tonito, José Andreu Fuentes, otro licenciado criminalista muy conocido, muy competente de ellos, populares. Y también había otro abogado que no dijo una palabra, que, dame ver si tengo el nombre por aquí. Edgar Vera Pavón, no dijo nada. Del otro lado estaban los abogados del FEI, que lo explicamos en el episodio anterior, para los que no lo sepan, que es el panel
El panel sobre el fiscal especial independiente, que repitiendo un poco, ¿verdad? Es esta oficina que existe para que no sea la justicia no puede acusar a justicia, sino una entidad independiente, entre comillas o no, como usted quiera, para procesar criminalmente o investigar a figuras políticas, ¿verdad? Y para que haya esa independencia. Entonces en el FEI estaban Guillermo Garau, que, ¿verdad?, que es un abogado, pues en mi opinión lució agresivo, pero ese no fue el que llevó la voz cantante en la exposición que todos vimos, los que tuvieron la oportunidad de verla, que fue Ramón Mendoza. Ese fue el que argumentó. Y también estaba la fiscal Iris Meléndez, que ella no dijo nada. La única mujer que estaba allí, al igual que los otros los abogados de defensa, pues ella no dijo nada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Es bien raro porque, en primer lugar, nosotros lo que vimos fueron unas argumentaciones, pero eso no es prueba, porque en esta etapa le permiten usualmente a los fiscales, y curioso porque la Secretaría de Justicia lo hace todo el tiempo, que tú sometas tu caso por el expediente, y entonces tú puedes someter declaraciones juradas de un montón de gente que no sabemos lo que dicen, y la defensa ni siquiera tiene derecho a verlas en esta etapa. Y por eso la secretaria tenía un lloriqueo, ¿no? Que esto puede violar el due process, debido procedimiento. No decían por qué. Porque no se le está entregando. Ese es el pan de cada día. Eso lo hace ella y sus fiscales todo el tiempo. Y realmente es abusivo. No debería ser así. Como mínimo tú deberías tener derecho a ver esas declaraciones juradas en que se está basando el Estado, la Fiscalía, para solicitar tu arresto, para arrestarte y que un tribunal lo valide, porque la linda. Entonces, en este caso, pues bien hipócritamente la secretaria decir que eso no le gustaba. Pero aún así, entonces, por tanto, lo único que vimos fue la evidencia en realidad, quien único la ha visto hasta ahora es la jueza. Porque la jueza es la única que pudo evaluar lo que dicen esas declaraciones. Y la evidencia usualmente no se cuenta, no es que hay 14, algo tuvieron que haber dicho, sino que se pesa. Hay que ver que lo que dijeron ahí en realidad demuestre, ¿verdad?, una cintila evidencia de que probablemente la secretaria cometió delito, pero eso ninguno de nosotros lo vio, o sea que es difícil determinar si en efecto la decisión fue correcta o incorrecta. Y por eso la jueza, antes de decir que no causa, dejó bien claro, las argumentaciones no son orales, perdóname, no constituyen pruebas. Ahora, evaluando lo que sucedió en ese caso, en mis redes, en nuestras redes, mucha gente, le tiraron la toalla, esto, lo otro, pero la realidad es que de lo que vimos, y reconociendo que no sabemos qué prueba hubo y que nadie lo sabe, la realidad es que el consenso es que le pasaron por la piedra a los fiscales del FEI. Y yo creo que fue así, los pasaron por la piedra. De las argumentaciones, ¿verdad? Y esto de estar juzgando a compañeros, el trabajo, nadie está aquí roncando de ser mejor abogado criminalista que nadie, pero ciertamente la exposición del fiscal, además de la calva que yo creo que distraía, ciertamente estaba all over the place. Decía 20 cosas y no parecían demostrar claramente en qué consistió el acto violatorio, ¿verdad? La violación de ley que aparentemente se le imputaba a la secretaria, porque más allá de que ellos parecían decir que ella citó a unos fiscales, y ella es la jefa de fiscales para su oficina, y porque por unos asuntos colaterales de una investigación que aparentemente se estaba realizando en un caso de un robo, un escalamiento que hubo contra su hija. Y ciertamente eso huele raro y uno pensaría que debería haber, ¿verdad?, una división más tajante en cuanto a ese asunto, pero muchas de las cosas que decía eran bombitas de humo. No, porque ¿qué pasó? Que a uno de los que escaló, uno de aquellos, digamos, de los pillos que entraron en aquel caso, en el caso del robo, el escalamiento a la hija de la secretaria, porque decían, uno salió bien y el otro no, ¿y por qué a aquel le dieron tales casos o tales acuerdos y estos beneficios y al otro no? Miren, ese es el pan de cada día. Así funciona nuestro sistema criminal de justicia, para bien o para mal. Si no hubiera ese tipo de acuerdo, o que uno se vira y le tira al otro para que, ¿verdad?, para que Fiscalía pueda tener una convicción, una condena, no funcionaría el sistema. Pero eso no constituye delito. Entonces, no fueron muy... en realidad a mí me pareció politiquero en esa medida y poco claro. Di claramente ¿qué hizo la secretaria? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué disposición violó? ¿De qué manera eso viola la ley? Y en ese sentido yo creo que no, ¿verdad?, dejó mucho que desear. Además, el abogado miraba al público y a lo mejor a usted le gustaba,
Pero primero que eso no es por jurado, así que usted no está convenciendo a ningún jurado allí. Ahí hay una jueza y es a ella a quien tú le tienes que hablar y tienes que ser menos histriónico, menos show y hablarle directamente sobre el derecho y por qué entiendes que hay causa probable y por qué no, de verdad, no tiene discreción para disponer lo contrario a la jueza. Y él no hizo eso, miraba al público y, en mi opinión, de verdad, eso fue lo que sucedió. Por el otro lado, Héctor Rivera Cruz tiró un asunto procesal ahí que en realidad no sabremos cuánto pesó, si algo, sobre este asunto. Y fue Andreu Fuentes quien llevó la voz, ¿verdad? La voz cantante. Y claro, y mucho mejor, yo creo que lo pasaron por la piedra, pero fue un poco duro. Quizá alguna gente le puede decir que fue muy histriónico, muy y hasta medio ofensivo, diciendo, pero ¿cómo es posible que tengamos que estar aquí discutiendo esto? Esto es ridículo. Pero en general yo creo que el consenso fue que lo pasaron por la piedra. Y si nos preguntan a nosotros, si me preguntan a mí, reconociendo que quien único sabe qué dice esas declaraciones juradas es la jueza que los vio, porque ni la prensa la ha visto ni nadie, pero de las argumentaciones orales parecía un caso flojísimo o mal llevado por parte de la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente. Entonces, hay que señalar, la jueza había sido nombrada por García Padilla, lo decimos así, aunque no tengo razón para pensar que eso haya influido, pero cada cual con lo suyo. Además de eso, por supuesto, el tribunal halló que no hubo causa. Inmediatamente le preguntaban a la secretaria si ella iba entonces a dejar esa práctica de someter casos por el expediente, o por lo menos que se entregaran y ella decía, no, porque es que si se viola, mis fiscales no van a violar tu proceso. Contestación pésima, es decir, te acaban de hacer algo que tú consideras injusto, pero para el resto del mundo tú lo vas a seguir haciendo. Mala postura de la secretaria y no solo deberían darse las declaraciones juradas, sino que esa práctica de someter casos por el expediente, a todas luces el país vio que como que huele mal, es una mala práctica. Imagínate, ella está diciendo a la secretaria de Justicia que le están fabricando un caso actuando indebidamente. Imagínate cuando es una persona pobre que está allí exponiéndose y a que nadie le hace caso y que nadie lo está viendo, y le hacen lo mismo y le someten un caso por declaraciones juradas ahí a lo loco y por el expediente, sin oportunidad de contrainterrogar efectivamente a los testigos y demás, y ordenan su arresto. Y a lo mejor el caso se cae después más adelante. Pero ese es el pan nuestro de cada día. O sea que es bien curioso ahora ver a la defensa, que usualmente, ¿verdad?, el Departamento de Justicia, que usualmente la Fiscalía, que todo el tiempo justifica esas prácticas, ahora defendiéndose de ellas. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues en teoría el panel del fiscal especial independiente puede ir en alzada. Tiene una oportunidad de solicitar revisión de esa determinación de no causa, y puede presentar la misma prueba, presentar las declaraciones juradas, puede presentar más pruebas, o puede sentar ahí a los testigos y que testifiquen y presentar toda la prueba para que haya causa. Puede quedar ahí y se acabó el asunto en contra de la secretaria. Entonces, como vimos, inmediatamente el gobernador de Puerto Rico la reinstaló el mismo día, se reinstala. Y entonces Johnny Méndez, presidente de la Cámara de Representantes, ya habló y todo el mundo cuestionando el FEI. Hubo un proyecto bipartita de Quiquito Melendi, creo que Vega Ramos, para que se tengan que entregar las declaraciones juradas. Nosotros en la Oficina Animal que presentamos un proyecto mucho mejor, más allá, que no es solo que se entreguen las declaraciones juradas, sino que tengan que sentar testigos y que no puedan someterse casos por el expediente. Eso es un buen proyecto y vamos a ver si le dan paso o no, y vamos a ver qué dice el Departamento de Justicia. Indirectamente, Tomás Rivera Chats se podría decir políticamente que cogió un cantazo, ¿verdad?, para aquellos escépticos o que crean que todo esto fue iniciado, instigado por Tomás Rivera Chats de alguna forma. Sale en ese sentido airosa la secretaria de Justicia, aunque hay que dejar claro que aunque no se haya aprobado o incluso si no haya cometido delito, eso no implica necesariamente que deba mantenerse en su puesto. Parece que hubo unos actos como mínimo, no sé si antiéticos, pero algo raro o indebido en ¿verdad?, en haberse involucrado o participado de alguna manera en ese caso. Al igual que lo que hizo su esposo como juez, citando a los policías que supuestamente podían testificar el día antes. Huele feísimo, hay que ver, ¿verdad?, cómo eso mancha de alguna manera si lo hace el trabajo de la secretaria. Y además, como dijo nuestro invitado en el programa anterior, las entidades
digamos, de la policía y de police enforcement, ¿verdad? Law enforcement aquí se reúnen todo el tiempo. Hay que ver ahora cómo se reúnen ¿verdad? La Oficina de Ética Gubernamental con el FEI, con justicia, ante todo esto. Ciertamente esto va a afectar el sistema de justicia en Puerto Rico y más importante que eso, cómo percibe la gente en Puerto Rico ese sistema de justicia. Ciertamente queda mal parado todo el mundo porque por las incongruencias que va a haber ahora entre las posturas que asume la secretaria de Justicia ahora versus las prácticas que ella lleva a cabo. Además, por el hecho de que qué pasa ahora si hay posible conducta corrupta, antiética o lo que fuera, que justicia tiene que referir al FEI, una oficina ¿verdad? Que se supone que haya una interconexión como discutimos en el último programa. Así que todo eso lacera la percepción que tiene la gente del sistema de justicia en Puerto Rico. Además, y por último, yo creo que sobre este tema, yo creo que pasa como siempre pasa. Yo creo que la oficina imperfecta, pero la oficina del FEI quizás debe ser trastocada o demás, pero ahora la propuesta de vamos a eliminarla, o eso es innecesario, vamos a hacer como tienen los gringos ahora, que meramente responde el secretario de Justicia, el Attorney General. Bueno, pues eso es consecuencia de lo mismo que pasa siempre. Populares y PNP, dos partidos políticos, no el PIB ni ningún otro. Tienen unas instituciones que no son malas de por sí, como el FEI no es malo de por sí, pero se ponen a politiquear, lo llenan quizás de políticos, de politiqueros, que... Ahí está, entra. Que lo llenan de politiqueros. Ahí llega nuestra invitada. Qué cool que hayas entrado. No le estaba haciendo caso porque estoy terminando de grabar. Lo llenan de politiqueros ahí. Hacen un mal trabajo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues desmantelar la institución en lugar ¿verdad? De llenarlo con gente competente. Pues lo que hacen es, ahora hay que desmantelar al FEI o hay que desmantelar la institución. Y es lo mismo de siempre. Lo mismo hacen con las corporaciones públicas que las llevan a la quiebra y entonces hay que privatizarlas en lugar de responsabilizarse por los malos actos ¿verdad? Que llevaron a esa realidad política. Así que nada, eso es lo que hay por ahora. Y como me vieron, acaba de entrar la invitada de hoy, así que a fuego, perfecto, porque lo vamos a seguir de Rolling Pin. ¿Estás ready? Estoy ready, siempre estoy ready. Ok, pues como les dije, en este programa está con nosotros alguien, yo siempre digo que es gente bien especial, pero es la Clara. Vente, Xiomara, vamos a ver con esto. Sí, esta es así. ¡Wow! ¡Qué cool! Ya estamos grabando. Puedes saludar a la cámara ahí. ¡Hola! Está con nosotros Xiomara Caro. Lo dije al principio, Xiomara, otra persona que salió de ese proceso huelgario. Orgullosamente. Del 2010-2011, de los que han estado aquí. Aquí estuvo Ricardo Olivero, aquí estuvo Amelín, aquí estuvo Alejo, un par de gente por ahí. Xiomara, antes de dejarte hablar, tú estudiaste comunicaciones, ¿verdad? Yo estudié Relaciones Públicas. Relaciones Públicas en FIU, ¿verdad que sí? En Gainesville. En Gainesville, ya sabes. Estoy ahí como en University of Florida. Ok, ahí está. Tiene un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, acabamos de decir. Líder estudiantil. Y diablo, ha hecho un montón de cosas ahí que las vamos a discutir, lo demás no lo voy a decir. Xiomara, gracias por estar hoy conmigo. Adrián usualmente va aquí, pero gracias por estar con nosotros en Radio Independencia. Ay, gracias a ustedes por la invitación. Ya hace tiempo que la tenía apuntada. Tenía que venir aquí. Sí, mano. Y esto la verdad es que hace tiempo que no estoy en un programa de radio, para empezar. ¿Viste? Y hace tiempo que no estoy en un espacio que se siente tan cómodo como este. O sea que me entusiasma ver sí, de qué vamos a hablar. Es raro que yo te esté como entrevistando así como si fuera. Es un poquito raro, pero está cool, me gusta. Venía conversando con alguien por teléfono, le estaba diciendo que venía a esta entrevista y le dije, wow, qué chévere es estar viviendo en una época en la que vas y participas de los proyectos políticos de tus amistades. Sí. Y eso como que fue chévere porque fue como que, voy a ir a hablar con Andrés, pero va a ser una conversación pública. Y pues es bonito ver cómo la gente ha ido construyendo iniciativas en función de sus propias preocupaciones. Sí, mano. Y claro, otra forma de decirlo quizás es que nos estamos poniendo un chispito viejo y que no somos tan chamaquitos y ahora cada cual tiene lo suyo. Yo no voy a secundar eso. Adriana me la monta y Adriana dice que y es verdad que yo tengo complejo de viejo full, yo creo que sí. Bueno, pero es que hay algunos de nosotros
que siempre han sido como viejitos. Como viejitos. ¿Entiendes? Almas medio... En otras palabras, yo he hecho la clara, olvídate, que se joda. Pero serio, pero vamos a decirlo por lo positivo, porque es gente que desde que somos jóvenes nos tomamos bien en serio, a veces muy en serio. Sí, mano. Procesos, iniciativas, conversaciones, y entonces pues la seriedad llega antes de que la edad. Tú sabes que estamos en el 2018, o sea que nosotros entramos a Derecho. Tú entraste, bueno, hace 10 años, ¿tú puedes creerlo? 10 años. Yo creo que nos conocimos como para 2009 por ahí. 2009. Pero, diablo, mano, qué dolor. Pues siempre empezamos... Nada, vamos a tirar lo biográfico rapidito antes de entrar al nitty-gritty. Esta pregunta ahí bien formal, pero ¿de dónde tú eres? ¿De qué? Yo lo sé, pero vamos a tirarlo ahí para que la gente sepa, Xiomara Caro. Pues mira, es buena, aunque suena como una pregunta de hechos, en realidad como que últimamente me gusta repensar cómo uno cuenta la historia de una... Revisionismo, te vas a ir más underground o algo. No, pero no empieces a nombrar, no lo expandas como una práctica todo, pero estaba pensando recientemente, por ejemplo, yo soy mi mamá es de Las Piedras, mi papá es de Aguas Buenas. De niña viví en Aguas Buenas, pero también viví en Tampa, Florida. Y ahora... No sabía. ¿Ves? Mira para allá. 6 años en total. Fueron 2 épocas de 3 años, entre medio, ida y vuelta. Entonces, ahora como que le doy más importancia porque me he dado cuenta que en mi rol político y en lo que me gusta hacer de tender puentes y de conectar, de traducir... Y de a veces mediar, a veces tampoco, no exactamente, pero ese rol de entender, por ejemplo, la realidad de una familia en la diáspora, cómo se siente, inclusive como que la semillita independentista en realidad se siembra en Tampa, Florida, porque mis padres me decían cuando tú veas la bandera, me acuerdo, era como que veníamos hablando inglés. Y cuando subían las escaleras del apartamento había una bandera de Puerto Rico. Y como yo no sabía esto, ¿qué edad tú tenías? La primera vez que nos fuimos yo tenía 2 años. Volvimos a los 6 y yo me volví a ir a los 9 y volví a los 12. O sea que fueron como que la mitad de mi niñez, si lo puedes llamar así. Entonces, fue bien importante porque cuando pienso como que de dónde surge la inquietud de involucrarme en asuntos políticos que en realidad no era de mi casa como tal, pero sí había un respeto por de dónde venimos, por la nación, por el idioma, por la cultura, y eso se le dio un significado vivir fuera. Más que vivir en Puerto Rico, como que el vivir en Florida. O sea, ¿y tus viejos no eran como que bien activos políticamente, o sí? ¿O no, verdad? No, inclusive en mi casa no se hablaba ni de por quién votaban. Eso era como que inclusive había una regla de como que no, el voto es secreto y demás. Los tirándolos aquí al medio, pero está ¿verdad? bien porque está bien, pero entonces no te... Pues de esa manera no te adoctrinada, porque es obvio que aquí la política es algo bien religioso, ¿sabes? Que es casi religioso, es una cosa que va de generación en generación y es una cosa... No, en mi casa... Eso está cool. O sea, de niña en Florida estaba el tema de la bandera, estaba el tema del idioma. O sea, mis papás hicieron un esfuerzo porque nosotros habláramos español y nosotros lo peleábamos en aquel momento. Nosotros queríamos hablar inglés en la casa y mi mamá nos ignoraba y decía, yo no sé de qué ustedes hablan, y nosotros nos enfadábamos. O sea que hubo un esfuerzo heavy por sembrar la identidad, como que ese significado de que era ser puertorriqueño y puertorriqueña fuera de Puerto Rico y de defender y estar orgulloso de esa identidad. Cuando estudiamos en escuelas principalmente blancas, pues formó mucha de mi... Oye, no se te quedó nada, y juicio aparte, pero no se te quedó nada de la... ¿Sabes? Porque hay gente que se desarrolla, que cuando pasan ahí en su niñez muchos años, hablan el español, pero a veces se le queda un poco el español. Claro, si tú le preguntas a la gente de UHS, cuando yo llegué en 7º grado, mi hermano y yo los dos teníamos un acento ahí agringado. Agringado. No, que es normal, es que es obvio, eso pasa. Y música. ¿Y pero, qué te escuchaba que estaba nítido para entonces? Entre Mariah Carey, obligado. Yo pensaba que me iba a decir algo de hip hop, algo bien... Mariah estaba cool. Mariah, ¿cómo se llamaba? Alanis Morissette. Ese era un disco que teníamos. Pensé que te ibas a ir más al Corosa, pero esos son buenos también. A ver qué tengo por ahí. No me acuerdo. Pero eso, o sea, vengo de...
en ese sentido, cuando pienso de dónde soy, pues es bien interesante porque yo no necesariamente me identifico con un barrio que yo te diga, me creí en una calle en tal pueblo y todos los nenes de la calle eran mis amigos. En realidad, ese ir y venir fue mucho. Inclusive cuando volvimos por segunda vez nos mudamos de Aguabuena a Río Piedra. Y entonces pues eso fue como otro cambio. Y eso hasta cierto punto, pues a veces yo creo que uno de momento dice, pues fíjate, yo no tengo este arraigo con un pueblo de Puerto Rico. Sí, como mi jefe que es loco con Gurabo, saluda a Denis Mal, que es Gurabo. Yo he tenido jefes que son locos con sus pueblos. Yo tuve un jefe que era de Atillo, y dale con Atillo y jode con Atillo, y Denis es Gurabo, olvídense, es otra cosa. Eso es parte, o sea, esa experiencia de qué pasaba en la niñez. Para mí hay algo de la mezcla de la diáspora. Puedo confesar que como que me identifico con los niños que se criaron, la gente que se cría afuera. No, y súper cool por todo lo que estás haciendo, que vamos a discutir ya mismo, que tiene que ver con eso. Y entonces, cuando entras al bachillerato, ¿militabas en algún grupo político o nada que ver? En ninguno. Este puede ser como mi confesionario aquí, porque... Y yo sé que no, pero es para que el pueblo, para que los millones y millones que sintonizan este programa, que no, oye, no te creas, estamos bien. Sí, van súper bien. Vamos bien. ¿Tú militabas o de dónde? Porque después te voy a preguntar de dónde salió esa vena entonces, pero bueno, tírame primero en bachillerato. Voy a dar un like, es que alguien que estuvo antes que yo aquí tiene algo que ver con cómo yo entré a esto, pero en realidad no. La parte cultural yo creo que siempre ha sido una de mis maneras de entrar una de mis conexiones, ¿verdad? Cuando yo estuve en bachillerato, yo formé parte de una organización que se llama la Unión de Estudiantes Puertorriqueños Activos, UEPA. UEPA, ese era el nombre. Mucho nos gustan los jodidos, los acronyms. Sí, diablo, pero era bueno. UEPA es un buen acrónimo, tengo que decir. Y UEPA se dedicaba a organizar como la Semana Puertorriqueñidad en la universidad y todo lo demás. Y yo me desenvolví ahí. Yo recuerdo que lo más político que yo recuerdo haber hecho es que hicimos un teatro una pieza de teatro del oprimido, que era interactivo con gente en el campus y tenía que ver con el discrimen contra los latinos. Pero por lo demás, recuerdo, no voy a contar las cosas más bochornosas, pero recuerdo que hicimos cosas chéveres, pero me recuerdo que hicimos algo del descubrimiento de Puerto Rico en medio de una plaza y fue bien random. Pero hicimos cosas ¿Y qué clichoso que te tocaba hacer a ti? No, tú no quieres saber. Pero fue... Si no estamos a desprestigiar, tú me. No es para tanto, se puede compartir un poco, pero ese fue mi activismo en la universidad. Y yo recuerdo que hubo una marcha por algo que salió en el periódico universitario, que yo me sentí conmovida a ir y fui, pero me quedé al final de la marcha y me sentía tan fuera, como que yo no conocía a nadie de ahí, que terminó la marcha y al final había como un rally y alguien iba a dar un discurso y yo me fui antes. Y tú viste esos pelús revoltosos, lo que quieren es hacer problemas. Yo confieso que se la voy a dar a mi hermano. Mi hermano era solidario de la huelga del Cuca. Y sí, yo estaba en bachillerato cuando él estaba... Y yo cogí clase con tu hermano, yo conocía primero a tu hermano, bueno, tú lo sabes, pero te conocí primero a tu hermano, que cogimos una clase de humanidades ahí con una profesora, que era su última clase. Nos trataba medio mal esa profe, yo aprendí, pero ella era medio bicha. Y nos mandó a hacer unos proyectos ahí de unas iglesias, y yo con el hermano de Xiomara en grupo, ahí tomándole fotos a las iglesias del área metro. Y Eduardo, yo me recuerdo que estaba la huelga del Cuco ocurriendo, que luego sería también como ¿verdad? Yo conozco ahora a muchos compas de esa huelga. Aquí estuvo Scott Barber también. ¿Verdad? Pero en esa huelga mi hermano fue solidario y yo estaba estudiando fuera. Y me recuerdo que un día, en un viaje que hice a Puerto Rico, fueron Navidades o algo así, discutimos en la mesa del comedor sobre la huelga. Y tú, son unos ridículos, es súper barato. Entre los argumentos, sí, porque yo creo que es importante para la gente que escucha este programa y en general la discusión sobre la formación política, el reconocer que hay gente que llega al trabajo político o a la conciencia política, porque somos seres políticos todo el tiempo, por la familia, pero habemos otros que llegamos de otra forma y venimos de otras perspectivas. Ha tomado tiempo soltar algunas ideas. O sea que me acuerdo haber tenido esa discusión y mi hermano defender a los huelguistas del Cuca. Y yo, pues, con mis argumentos en aquel momento... Sí, lo más seguro ni se baña. Pero imagínate, con ese aumento no es gran cosa. Yo pago tanto estudiando afuera. La clásica. Olvídate, una lógica que
que pues ya no uso, pero es importante también uno tener la humildad de reconocer que... ¿Y qué pasa en derecho que te activaste? Porque si alguien no sabe, si alguien no recuerda, la huelga, esas huelgas y esos procesos fueron bien nítidos y en realidad no había una cara en particular, ni había un líder, era una cosa bien difusa, bien bonita, bien buena. Pero y particularmente en la segunda parte sí había una gente que se destacaba, y que muchas veces en la cuestión mediática y de otra índole, pues que era la que estaba dando la cara, llevando los mensajes. Y Xiomara era una de esas caras más conocidas, sobre todo para la segunda. Y me acuerdo aquella bueno, es que hicimos tantas cosas, pero ¿y qué pasó que te activaste? Pues mira, porque te radicalizaste bastante, ¿sabes? Pues mira, yo siempre había sido coordinadora. Porque en verdad no creo que organizadora como tal. Agua ahí por si acaso, si quieres. Wow, qué cool. ¿Viste? Estamos así. Perdona que te interrumpa, pero para que tengas agua por si acaso. Y está brutal. Me encanta. Pues yo siempre había estado en bachillerato y en mi cultura de estudiar, siempre estaba estar involucrada en otras cosas, o sea, como le llamábamos los extracurriculares, ¿verdad? O sea que tanto en escuela superior como en bachillerato yo tenía mis clases y tenía como 6 proyectos en los que yo estaba metida. Y siempre ha sido una práctica mía. En el primer año de Derecho yo estudiaba y trabajaba, pero ya para el 2009 yo decido dejar mi trabajo. ¿Tú entraste en 2008? O sea, tú entraste en la misma clase. Lo que pasa es que yo no te vine a conocer hasta después, hasta el 2009. Yo entré en el 2008, pero yo era estudiante nocturno y trabajaba en Fundación Comunitaria de Puerto Rico. No sabía. Renuncio en el 2009 y me voy a Barcelona, pero cuando vuelvo, hago el programa que había de verano. Cuando regreso a Puerto Rico, pues consigo una práctica en la universidad, que significa básicamente, para los que están escuchando, pues que me pagaba, no tenía que pagar matrícula y tenía un estipendio mensual que me permitía estar en la universidad de día. Entonces, vuelvo a ser estudiante en el 2009. Y yo recuerdo que llegué y habiendo estado ya por un año y medio, pues estudiando y trabajando, de momento la emoción de solamente estoy estudiando, estoy en la universidad de día, pues mi primer instinto fue, ¿dónde yo me tengo que involucrar? Y uno de los lugares, me acuerdo que fue lo que terminó siendo la cooperativa de Derecho. Estuvo nítido, que se creó por esos años también. Con este hombre que ahora es Mr. Cooperativa, además Julián, se me escapa. Bueno, él estaba con Coral Aponte. Con Coral Aponte, ok, sí. Sí, Coral fue de las que lideró ese proceso y hubo un comité de timón. O sea, que hubo varias iniciativas, pero yo conocía a Gamelín Eduardo. Estuvo aquí recientemente. Sí, lo vi, me encantó. Y Gamelín, yo lo conocía por una amistad que teníamos en común. No éramos súper amigos ni nada por el estilo, era un conocido. Y yo me encuentro a Gamelín en un pasillo de Derecho, bien frustrado. O sea, me acuerdo que inclusive estaba en cuclillas, con la cabeza así entre las manos, frustrado, a punto de llanto casi. Y me le acerqué y dije, mira, tú estás bien. Que creo que la empatía siempre es como que lo que me el gancho. De momento entro en lugares que no conozco todo, pero algo me hace sentir algún tipo de empatía o querer saber más, porque veo a alguien o sufriendo o bregando con algo. Y él pues me dijo bien frustrado, yo no puedo creer que estén aprobando esta ley 7 y que los estudiantes de Derecho de la universidad pública, que se paga con los sueldos de los trabajadores, no estén defendiendo a la universidad. En aquel momento, a mí eso no me provocó ningún tipo de... Siendo honesta, me hizo sentido su argumento, pero lo más que me preocupaba es que lo veía él un poco... Sí, decía, cabrón, no es para tanto, como que bájale 2. O bueno, yo decía, bueno, él está preocupado, lo que él dice tiene sentido, tal vez hay otra gente preocupada como él, y tal vez si hacemos un grupo de los preocupados, pues como que se reduce la preocupación. Vamos a hacer un PowerPoint y vamos... Sí, y de ahí, y me acuerdo que la primera persona que él mencionó fue Arturo Ríos Escribano. Y de momento fue, bueno, yo tengo un pana. Y yo le dije, pero ¿habrá otra gente que piensa lo mismo que tú? Porque tal vez podemos crear un comité. Y yo me recuerdo, ya voy a hacer esto aquí. Son malos. No, pero yo me recuerdo que él me dijo en un momento, ay no, porque después se nos llena de todos los populares, todos los melones, hacho, y como supo. Y yo no sabía, pero yo creo que él usa el término o populetes o algo así. Los populetes, y yo no sabía qué significaba eso. Sí. O sea que yo escuché eso y hice, sí. Y nada, de momento empezó como una reunión de nosotros tres, Arturo, Gamelín y yo, nos reunimos, y como yo venía de las sin fines de lucro, que es como también como una cosa que continúa, yo había trabajado en Fundación Comunitaria y eso era un tema, pues yo sabía más o menos estructura, ser visión y misión, y me acuerdo que nos reunimos en el patio de Gamelín y escribimos
una visión y misión. Bien corporate, o sea, algo como bien... Pues mira, si tú supieras que años después yo miraba la visión y misión del CAED, y aunque el CAED lo comenzamos hablando de los temas que ocurrían fuera de la universidad, la misión del CAED tenía que ver con involucrar, con que estudiantes de derecho progresistas se involucraran en la defensa de la universidad. Y el CAED era el Comité de Acción de Estudiantes de Derecho. Gracias, porque me creo que estoy aquí. Y te voy a decir algo más. Yo siempre me acuerdo por muchas razones, pero yo era el representante estudiantil de Derecho en el Consejo General en ese momento, pero lo más brutal es que esa reunión, la reunión inicial que se hizo y donde se constituye lo que va a ser el CAED, que fue el primer comité de acción de todos los que se hicieron en la UPI, fue así, fue el 25 de septiembre, que es mi cumpleaños. Yo me acuerdo. Lo digo por eso. Yo me acuerdo cuando creamos el concepto del comité, también estaba otro compa que ya mismo me acuerdo del nombre, Sergio, el hermano de Gabriel, sí. Sergio, y de momento fue como Sergio que... Méndez, creo que era. Sergio Méndez. Escribimos en la visión, misión y del comité, y el nombre del comité, y me acuerdo que escogimos la palabra acción porque hicimos como un menú de palabras por cada... ¿Cuáles eran las alternativas de los acrónimos? Y era como que no queremos un comité para discutir. Era bien claro que lo que sea que habláramos, sí, no terminara siendo un montón de futuros abogados y abogadas filosofando. O filosofar, pero para hacer algo. Y había una asamblea que venía por ahí del sindicato de trabajadores. ¿O era la hermandad? No me acuerdo bien. Era una asamblea de la hermandad. La hermandad estaba declarando un paro y habían asambleas estudiantiles por facultad para discutir ese paro. Y en esa asamblea estudiantil de Derecho, me acuerdo que Gamelín cogió un turno y presentó un voto en solidaridad con la hermandad y que se creara el Comité de Acción de Estudiantes de Derecho. Y así se creó el comité y se pasó una hoja y yo creo que empezamos como con 70 nombres desde aquel día. O sea que... Un montón. Y de ahí en adelante, pues lo demás es historia. Sí, lo más es historia. Estuvo súper nítido porque yo creo que había habido una... Yo no sé si había habido ya un paro nacional, pero había habido protestas por ahí, pero la cosa estaba escalando. Y como tú dices, estuvo bien porque esas primeras reuniones fueron como que para un paro de 1 o 2 días. Después otro paro, como que fue escalando hasta que nos organizamos bien chévere después. Así que nada, entonces, ¿qué puestos tú llegaste a tener para ese proceso? Porque tú fuiste la representante de nosotros mucho después, ante... Sí. No sé si era el CNN o ya tenía otro nombre. Yo fui representante del CNN. Bueno, porque para la segunda tú fuiste la representante. Bueno, lo que pasa es que en el primer proceso se crean los comités de acción... Sí, dale. Los comités de acción... Bueno, si quieres. Terminan creando una coordinadora. Me acuerdo que esa fue como la primera estructura donde nos reuníamos para discutir qué estaba pensando cada comité. Y luego, cuando se aprueba la huelga, en esa asamblea se declaró crear un comité negociador de Río Piedras. En ese comité negociador de Río Piedras había un representante por cada comité, que fue Aníbal Núñez, nuestro representante. Sí, que estuvo aquí con nosotros también. Estadista. Y entonces ese comité se vuelve nacional. En la medida en que la huelga se volvió nacional, nosotros mismos nacionalizamos el comité. Fue como, ok, pues como... Y me acuerdo haber estado en esa reunión que fue en Arecibo. Sí, que Aníbal dijo que eso era una estrategia. Como era hablar, una estrategia de los que estaban más a la izquierda, como para tomar el control. Decía él, a lo mejor, seguramente. ¿Sabe? Digo, de seguro, todo lo que... Sí. O sea, la realidad es que de las cosas que yo recuerdo de ese proceso... y a veces uno se lo olvida, ¿verdad? Que romantizamos todos los procesos, pero en realidad había mucha estrategia política corriendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Gente tratando de organizarnos entre nosotros, diferencias que teníamos de táctica, y yo creo que inclusive eso fue de las cosas más generativas del proceso, que en realidad no era un proceso fácil. La democracia toma tiempo. Esas reuniones a veces largas y uno con ganas de estudiar. Y yo, puñeta, tengo examen, tengo que estudiar alto y reuniones largas. Imagínate, con futuros abogados para colmo. Aquellas reuniones yo me acuerdo que eran heavy. O sea que esa primera huelga, en realidad mi rol era de coordinadora y dentro de la huelga... teníamos a dos coordinadores que internamente organizaban como los procesos de democracia interna de la huelga como tal, y eso fue en el primer proceso. Pero ya para el segundo, pues uno, ya yo había tenido distintos roles en la primera que me radicalizaron mucho más, o sea, en términos de poder entender y ver a nivel macro
Y dos, que también hubo muchas cosas que pasaron ahí, que el CAET se volvió más pequeño. Sí. También recuerdo que ese segundo proceso, como se perfilaba que iba a ser más violento y era más antipático. Así fue. Ya había habido una huelga, teníamos debates internos de en realidad otra huelga podemos ganarla o no podemos ganarla. Había otra gente que decía, bueno, pero es que hay que dar la batalla aunque moramos en la raya porque nos van a aumentar los $800, que el 212% la cuota, la famosa de cuota. Y recuerdo que no era tan... Yo creo que muchas mujeres terminaron siendo portavoces de mi análisis porque no era tan atractivo. No era esa segunda la huelga... primera era la huelga sexy, la segunda fue mucho más difícil y nosotros teníamos diferencias y, ¿sabes? Se crearon fricciones. Tú fue también, contenciosa. Sí, fue contenciosa. Y tú también tú te tiraste para el consejo de la escuela de... No sé si quieres hablar de esta. Yo me acuerdo de estas cosas que uno deja ir y te tiraste para la presidencia del Consejo de Derecho, no se te dio. Te hicieron una plancha de derecha. Saludos al representante progresista Manuel Natal que hizo esa plancha de derecha. Y su lema era algo así como el representante de todos, algo así, gotitas del saber. Yo pienso que fuera de una perspectiva, más allá de lo político, o sea, ¿a qué no te esperabas que te tirara esas cosas? Pues si tú supieras que ahora puedo decir como me alegro, porque en verdad la experiencia que yo tuve en la huelga de realmente estar metida en los procesos de democracia interna, que para mí fueron una de las cosas más fascinantes, igual tampoco románticas. Reciente hablaba con alguien que decía, eso no era así, la realidad es que habían cuadros políticos y había un proceso bien fuerte de negociación y de empujar líneas, porque también así es que es. Y yo me alegro porque yo digo, si yo hubiera terminado siendo presidente del Consejo de Derecho, hubiera estado metida en unas reuniones con la administración y en unos procesos que en verdad... No eran para ti. O simplemente yo no hubiera tenido la experiencia que tuve y tal vez no tendría la perspectiva política que tengo. O sea que el proceso el rol que yo pude jugar de literalmente estar en nuestro campamento, escuchar nuestras posturas, y lo que pensábamos de lo que estaba pasando en humanidades sociales y las posturas demás, ir a una reunión de 6 horas, que me acuerdo la coordinadora se reunía a discutir, bueno, los de humanidades pensamos tal cosa y los de derecho piensan tal cosa, ahí va a haber un tranque en el pleno para regresar a construir una agenda para quién maneja aquellos plenos. Y tú sabes que estuvo brutal también, que tú, por tu formación, y yo creo que por el hecho de que tú, como dijiste en bachillerato, no estabas bien activa políticamente, pero tenías un background en relaciones públicas. Y Aura también, mi esposa, que también, ¿verdad? También era del liderato y hacía mucho, pero estaba brutal porque como yo le hablaba de Gamelín, que él era de la gente que todo el mundo respetaba y que metía mano y la gente no conocía, pues ustedes en la cosa de la organización, particularmente Aura y tú, metían mano bien cabrón, entonces mandaban y ¡pam! Y hacían, y en esta cosa Aura con otro grupo, ¿verdad? Creó lo que era Rojo Gallito para nosotros, que era, y que este no es un precursor de pero de ahí yo saqué muchas ideas para este tipo de proyectos. Ricardo Olivero con Radio Huelga, y mano, o sea que si usted está viendo esto y está tratando de buscar esas figuras que esa cuestión de organización, yo no sé, estructural por llamarle, Xiomara es una de esas personas que era clave y ese background ayudó un montón. Y a mí me gustaba, y yo creo que una de las cosas que yo pienso que fue positiva del proceso de la huelga del 2010, y que mucha gente la mira a veces y dice, ¿por qué fue distinta? De ahí pueden haber mucho análisis, y cada persona tiene el suyo, desde donde estábamos parados también. Pero yo creo que esa combinación para adentro de cuadros políticos, de gente que llevaba 10, 15 años organizando desde una perspectiva socialista independentista en la universidad, ¿verdad? Giovanni Roberto, Gian Camilo, o sea, Adriana Mulero, esos cuadros, y a la vez la presencia de gente nueva como yo o como Aura, pero éramos nuevos al movimiento, pero veníamos ya con unas experiencias profesionales, porque yo había trabajado en agencia, yo había manejado clientes corporativos y sabíamos, yo había, por ejemplo, manejado asuntos de prensa. O sea que también, por ejemplo, en el segundo proceso, cuando me toca ser parte del comité de representación estudiantil y había que manejar el tema de la prensa, pues yo sabía escribir un comunicado porque lo había hecho para bachillerato muchas veces. O sea que también en esos momentos que hay mucha presión, poco tiempo y simplemente la combinación, que nunca era
así como todos agarrados de las manos y totalmente de acuerdo. Pero yo creo que de las fuerzas que tuvo ese proceso fue que para adentro había un proceso regado, complejo, de muchas discusiones, difícil, pero para adentro se combinaban esas fortalezas y para afuera lo que se veía en momentos pues era un alineamiento por lo menos de objetivos, aunque hubieran tácticas distintas. Estoy de acuerdo y, mano, totalmente de acuerdo. Y en ocasiones uno, no, si internamente te pasaban el rolo, pero tú cerrabas fila y acatabas la decisión. En ocasiones no, pero, ¿sabes? O en ocasiones pues ganabas tú. Pero ese proceso interno de debate estuvo bien chévere. Y entonces, supongo, ¿de qué manera tú crees que todo eso te ha ayudado para lo que estás haciendo ahora? Que me gustaría discutir un poco la actualidad que estás haciendo y eso. Claro, bueno, yo creo que eso, o sea, definitivamente para mí, que no había tenido una experiencia política anterior, no era activista y con lo que conlleva ese término. La huelga del 2010 definitivamente creó un precedente en mi mente de procesos. Y hay algunas cosas que replico para bien y hay otras cosas que también uno se da cuenta que podemos trascender, ¿verdad? Y que podemos evolucionar y que necesitamos evolucionar a nivel de práctica, cultura. Pero definitivamente el tema del compromiso con el trabajo de base y con las organizaciones y las estructuras que tienen un claro compromiso con construir poder con otra gente, ¿verdad? Y definir el poder de esa forma versus el poder pensado desde una estructura jerárquica o desde los 2 o 3 personas que toman decisiones a nombre de todos los demás. Pues yo creo que para mí ese proceso pues fue parte de ese aprendizaje. Igual creo que es duro para una en ver entonces en la práctica, ¿verdad? En el mundo profesional, en donde estoy ahora, de momento ha sido es más complejo el juego, por llamarle el juego. O sea que, y lo otro, pues las relaciones. Yo creo que las relaciones humanas que hay detrás de los procesos políticos son las cosas que trascienden. Que podemos tener muchas diferencias, pero al final del día, cuando alguien me pregunta quién está haciendo buen trabajo, pues uno no duda porque conoce la integridad de la gente. Yo creo que y en ese sentido, pues yo creo que lo que conecta hasta ahora es que yo siento que hay una generación política en edad, pero también en procesos que ha compartido. En edad, qué forma de decirlo. Bueno. madurita. Así que ya estamos ready. Bueno, igual también, o sea, sí, pero hay una brecha puede haber una distancia porque algunos de nosotros éramos mayores en ese proceso huelgario a los que tenían 18. O sea, yo tenía que 26, bueno, menos así. Y no vamos a decirlo, pero yo soy menor. Entonces, pero sí pienso que nada, eso también me influenció porque cuando yo después me voy a trabajar para Boys and Girls Club de Puerto Rico. Ok, nítido, eso te quería. Sí, que fue una experiencia bien importante, porque ideológicamente bien distinta, ¿verdad? En términos de no necesariamente había un alineamiento. Yo no hacía trabajo político desde ahí, o sea que no era un trabajo en el que me visualizaba pues mi activismo. Era el trabajo y después yo era activista después de las horas que terminaba el trabajo. Pero es una organización con sistemas bastante sofisticados de planificación estratégica, con procesos que he aprendido del sector corporativo. Entonces, pues de alguna manera también me permitió entender el lenguaje del trabajo de las sin fines de lucro, pero también el lenguaje del sector público, porque parte de mis roles ahí fueron de relaciones de gobierno y entonces pues pude ver y tenías que bregar con gente distinta, con gente de todo tipo también. Tenía que bregar con todos o sea, con los presidentes del Senado y de la Cámara y con ese mundo político y cómo se mueve, y también yo tomar decisiones de con qué yo me quiero relacionar y con qué no. Y el proceso de la huelga es lo que me lleva buscando una manera, una institución sin fines de lucro que organice. ¿Y te reconocían o te decían cosas en esos años con el Boys and Girls Club? Como te decían, tú eres la de la huelga. Pues claro, lo que pasa es que después de la huelga a mí me llegaron un montón de ofertas de trabajo que yo denegué.
para trabajar para políticos, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Me llamó gente y yo las denegué porque no entendía que eso no era donde quería estar. O sea que en Boys and Girls Club definitivamente sabían quién yo era cuando yo... No, pero yo te decía, la gente con la que tenías que bregar, o sea, ibas a una reunión a tal sitio, a lo mejor en la legislatura, lo que sea, sí, tú sabes, la come candela. Sí, 100%, la gente sabía y hasta cierto punto siempre había una búsqueda de utilizar ese capital político para otras cosas. Seguro. Y me costó mucho, pero o sea, de protegerme de eso también. Yo creía en el trabajo y creo en el trabajo que hace la institución, hasta, ¿verdad? Tengo mis diferencias con roles que estaba decidiendo asumir en términos, por ejemplo, de la privatización de la educación o de abrir una charter, pero pues mientras estuve ahí también pude mantener mi trabajo político separado del trabajo pago, pero poco a poco esa tensión se fue volviendo inmanejable, porque es como vivir una doble vida. Y tú sabes que me jode a mí también, que es que uno tratando de buscar la forma de verdad, de incidir y de influir políticamente, yo, ¿verdad? Soy pipiolo, creo que también eso es un vehículo, y de otras formas, este podcast y demás, pero, por ejemplo, yo puedo pensar en cosas que criticarle a esta estructura corporativa bien grande de las non-profits, con el overhead, con el busconeo que pueden tener algunas en ese tipo de estructura, para guisar también, y un montón de otras cosas, más allá de que sea Of America y otro tipo de asuntos. Pero a la misma vez uno dice, diablo, mano, pero muchas de estas organizaciones en Estados Unidos y en otros países, non-profits, están logrando ciertos cambios. Y cómo entonces uno dice, diablo, pero me estoy insertando en ese modelo, bueno, corporativo, porque es un modelo corporativo, pero para hacer bien, entonces es una pendejada bregar con todo eso, ¿verdad? No sé si te pasó a ti, estás tiempo maquinando en ese asunto. Totalmente, o sea, cuando yo en el 2015 empecé a buscar, porque llegó un momento que yo dije, yo no puedo seguir así, o sea, no me sentía desalineada, me sentía que vivía una doble vida, iba a los piquetes o iba a una marcha y me sentía que me tenía que esconder porque de momento tu rol en tu trabajo empiezas a sentir que no eres honesto de alguna manera o que te tienes que dividir y no hay manera que tú te dividas como ser humano, tú eres una persona y lo tenemos que hacer todo el tiempo. Todo también el tiempo. Eso yo lo aprendí. Casos, todo el tiempo. Siento que esa decisión como que es jodienda porque si uno estuviera en las papas, pues mucho más fácil. Claro, pero yo creo que ahora lo puedo ver a nivel de estrategia, porque ahora también he aprendido qué complejo es tener un trabajo que te pague hacer trabajo político. Claro. Y cómo eso cambia también hasta cuánto, o sea, cambia hasta cómo tú eres en tu trabajo. O sea que en el 2015 yo empiezo a investigar desde el 2011, 2012, después de la huelga, de las cosas que a mí me llaman la atención era, esto que pasó en la universidad, ¿cómo se puede mover recursos para hacerlo más ampliamente, ¿verdad? Yo creo que muchos teníamos esa pregunta. ¿Cómo carajo hacemos que esto...? ¿Y qué parte financias y qué parte no? Porque lo otro es que yo creo que también con el tiempo he aprendido, viendo también los modelos, que es bien importante en Puerto Rico reconocer que hay un trabajo de lucha y organización que se ha hecho extraordinario y se hace organizando los recursos que tenemos y lo que tenemos en el momento en que tenemos, y tenemos unas victorias bien importantes, y eso es importante protegerlo porque lo que mueve a la gente a organizar no es el salario, no es que tenga un presupuesto para organizar un evento, es que es claridad política, y eso yo creo que es bien importante verlo, protegerlo y a la vez reconocer que puede haber una infraestructura institucional de investigación de política pública, de comunicaciones, de facilitación de espacios físicos para apoyar la formación política que podemos financiar, que podríamos crear instituciones, entiéndase, cooperativas sin fines de lucro, y que eso puede ser un recurso bien importante para fortalecer la lucha por el país que queremos construir. Y mano, es que nosotros nos conocemos hace tiempo, así que podríamos estar hablando de tanto tema. Quiero que nos digas antes de, ¿verdad? Llevamos un ratito. Quiero hablar de las cosas que estás haciendo ahora, sí, pero otra cosa bien cool que pasó, que ahora que mencionas victorias que uno hace, mano, ¿tú te acuerdas lo de la campaña por el no en contra de las propuestas de enmiendas constitucionales de Fortuño para que García Padilla como candidato también se fue en línea con él, porque es tan cobarde que asumieron la misma postura para que se eliminara el derecho se limitara el derecho a la fianza y la otra, diablo, se me olvidó cuál es la otra enmienda. Pero nos concentramos en el asunto de la fianza. Sí, pero había otra cosa. Y que le dimos un tutazo al gobierno y todo el mundo medio difuso con los...
con sus distintos grupos. En ese momento yo trabajaba para el Tribunal Supremo, el oficial jurídico, así que por eso yo mantuve distancia en cuanto a la campaña. Y brutal, y me acuerdo de reuniones a lo loco. Pues vamos a hacer esto, pensando lo que después se materializaron, y al día de hoy yo tengo un cuarto en mi casa. Yo lo vi el otro día en Instagram, yo vi la foto del cartel. Y yo creo que esos fueron de como los momentos, o sea, como que yo creo que en los momentos en que se declara claramente un objetivo político, la infraestructura y la red de gente que está tan comprometida con la justicia social de Puerto Rico es bastante grande, y a veces la minimizamos cuando en realidad mucha gente hace trabajo individual y colectivo y se mueve cuando ese objetivo es bien claro públicamente. Y para mí eso fue uno de esos momentos que hubo muchos esfuerzos y hubo una corrida de nosotros que dijimos, tenemos que hacer un trabajo tanto de comunicar con más me acuerdo que fue en colaboración con el comité del Colegio de Abogados y Abogadas, pero también de tirarnos a la calle. Me acuerdo que Giovanni Roberto fue de los que ayudó a organizar esa iniciativa. O sea, ese componente de ir a distintos barrios, caseríos y a educar a la gente sobre lo que se estaba proponiendo. Y claro, creo que también parte del aprendizaje es, ¿verdad? Cuando hay un objetivo tan claro, con fecha, con qué es la acción que tú le estás pidiendo a la gente. Y yo creo que en algunos de los temas que no son pertinentes ahora, desde la deuda, pues es bien importante el trabajo que se está haciendo, y a la vez es mucho más difícil por el asunto ser bien claros con cuál sería la victoria, es que y dónde se decide esa victoria, y quién tendría que hacer qué. Pero sí, para mí esos procesos del no y otros procesos fueron los que como que me picaron la vena, y yo decía, yo no puedo ya como ignorar esto. Y ahí escucho de organizaciones en Estados Unidos non-profit, ¿verdad? Sin fines de lucro, que se dedican a organizar comunidades. ¿Y con quién estás trabajando ahora? Pues yo trabajo, yo ahora mismo soy la directora de proyecto del María Fund. El María Fund es un proyecto que se crea, un fondo que se crea en el Centro para la Democracia Popular, Center for Public Democracy, que es donde trabajo hace 2 años y medio. Y como llego al Center for Public Democracy es porque renuncié al otro trabajo de Boys and Girls Club. Me voy a Nueva York un mes, un poco a averiguar, porque quería conocer de estas organizaciones que... Sí, no es un mal sitio para aventurarse ahí a lo confuso, a ver cómo está la vida, no es un mal sitio. Y fue de esos viajes, como yo renuncié, me iba a dar un tiempo. Estoy en plena 2015-2016, o sea que está el tema de la crisis, se está hablando públicamente del gobierno irse a bancarrota, ¿verdad? Y toda esta conversación. Y yo me voy a Nueva York y allá conozco Se hace camino a Nueva York, Make the Road New York, una organización bien grande que ha logrado organizar trabajar muchas campañas en pro de los derechos de los inmigrantes y otros temas. Y conozco entonces, alguien me refiere al Centro para la Democracia Popular, y de momento fue como, bueno, hay una convocatoria de empleo, y yo, anda. Pues yo me voy a mudar a Nueva York. Me dijeron, no, puedes trabajar desde Puerto Rico. Brutal. Y de una vez conoces la red de 40 y pico de organizaciones alrededor de Estados Unidos y sus modelos de organizar. O sea que fue casi como lo pusieron en bandeja de plata, y fue como, había una parte de mí que decía, no, recházalo y vuelve a Puerto Rico y construye algo. Y había otra parte que era como, ¿qué contra? Pero te están ofreciendo un proceso de aprendizaje de una organización que ya está establecida y que tiene algunos modelos de los cuales se pueden aprender, aunque no replicar, ¿verdad? Pero yo creo que hay mucho que aprender de... ¿Y a qué se dedica la organización? O sea, ¿qué estás haciendo aquí? ¿En qué consiste tu trabajo? Pues antes del paso del huracán María, yo soy, y sigo estando en ese equipo, pero mi rol ha cambiado. Yo soy parte de un equipo que se llama Organización y Capacitación, que se dedica a darle apoyo técnico y apoyo a organizaciones alrededor de todo Estados Unidos, que se dedican a organizar alrededor de asuntos de justicia racial, justicia económica, entre otros. Y antes del paso del huracán María, cuando iba a pasar Irma, y ese verano anterior, Taller Salud comenzó un diálogo con la organización. O sea, yo empiezo a hablar con Taller Salud sobre afiliarse al Centro para la Democracia Popular, buscando apoyar un aprendizaje para el trabajo político en Loíza. Y de momento va a pasar el huracán y hablamos de crear un fondo que pudiera recoger recursos y dirigirlos, asegurarnos de que el trabajo de organizar post María y las organizaciones comunitarias tuvieran recursos.
Y se crea así, como a las 2 de la mañana estaba escribiendo... ¿Pero eso fue antes o después del huracán? En El Paso. O sea, a las 2 de la mañana está entrando el huracán por Puerto Rico. Mientras nos partía. Y estamos montando la página de internet. La gente de Nueva York que está trabajando con nosotros a la 1 de la mañana. Sí, porque ya se sabía que nos íbamos a joder. Era una cosa bien rara, ¿verdad? Como que, diablo, nos vamos a joder. Nos estamos jodiendo. Nos jodimos. Fue bien heavy. Y a la vez... Fue una idea de un compañero de trabajo mío que le estaré eternamente agradecido, Steve Dooley, que me dijo, mira, el aprendizaje después de Katrina es que las organizaciones que van a luchar para detener desplazamiento, para detener privatización, necesitan dinero y si no lo tienen, van a tener que hacer el trabajo de alivio sin recursos y después el trabajo de reconstrucción y mientras tanto organizando. Y entonces de ahí surge la iniciativa. Y desde cuando se crea, yo pensé, bueno, creamos en colaboración con Taller Salud y El Caño, fue la otra organización, como organizaciones emblemáticas y que la gente también reconoce, ¿verdad? Su trabajo y su perspectiva. ¿Y qué hace el María Fund? ¿Para qué? O sea, mira, ¿cómo en es la el cosa? último año nosotros le dimos, hemos dado $3.7 millones a 33 organizaciones y de esas 33 a 22 de ellas le hemos dado dos subvenciones, una para la etapa alivio y otra para la etapa de organizar más a largo plazo. En total, esas organizaciones impactaron a más de 100,000 personas en Puerto Rico. Estamos hablando de gente que dependió tanto en comida, reconstrucción de su casa, rescate inmediato. Fue gracias a esta red de organizaciones que no solamente apoyamos nosotros en María Fund, ¿verdad? También apoyó otra gente en Puerto Rico y otras organizaciones. Y acabamos de encontrarnos entre esas organizaciones. Luego de la etapa de alivio, nosotros apoyamos en la etapa de alivio organizaciones de todo tipo. Muchas con una perspectiva política a largo plazo, porque parte de la filosofía del María Fund desde el inicio fue organizar es fundamental y es lo que necesitamos hacer. El dinero tiene que ir a las organizaciones de base. Y 3, tenemos que tener una perspectiva a largo plazo, ¿verdad? El fondo se crea, pero sabíamos que no era para alivio inmediato. Y esa era la diferencia de la Cruz Roja al María Fund. Y cerca de 35,000 personas donaron al María Fund. Sí, porque esa era la pregunta que te quería hacer. O sea, ¿de dónde sale el dinero? ¿Son organizaciones sin fines de lucro de otros lugares? ¿Son ¿cómo se llama Nada, ¿de dónde sale? Fundaciones, mira, la palabra que estaba buscando, esa misma, fundaciones. Hay 3 en términos del perfil de la gente que puso dinero, y uno es fundaciones, más de 91 fundaciones donaron al María Fund. 210 organizaciones, entiéndase organizaciones privadas, otras sin fines de lucro, y 35,000 personas a través de la plataforma digital o enviando cheques. Y todo esto gracias también a que el Centro para la Democracia Popular, donde yo trabajo, apoyó la creación del fondo, y no solamente apoyó la creación del fondo, apoyó que dijéramos que el 100% del dinero iba directamente a la comunidad, porque sabíamos que alguna preocupación que tiene la gente con los fondos de desastre cualquiera es dónde van los chavos, ¿verdad? Y eso ha implicado que la organización ha donado cerca de $400,000 en trabajo, en horas y horas de compañeros de trabajo de Estados Unidos que solidariamente le dedicaron fines de semana a contestar llamadas, a cambiar cheques, a enviarnos cosas a Puerto Rico. O sea que en realidad, si no fuera por yo trabajar donde trabajo, el María Fund no existiría, y las posibilidades que vienen hacia el futuro, porque lo otro es que nosotros tenemos ahora un presupuesto para los próximos 2 años, porque queremos continuar apoyando esas organizaciones, y ahora queremos también ver cómo nosotros fortalecemos el trabajo, la infraestructura que hay de esas organizaciones, pero también de la colaboración. Porque vi que hace poco estuvieron como ¿cómo se llama? Como en un retiro, estuvieron por ahí medio celebración, ¿verdad? De las personas o las organizaciones que componen eso, estuvieron por ahí. Sí, nosotros, o sea que como en la primera etapa, como decía, pues como muchos dimos dinero para el alivio inmediato. Ya en el verano, luego de esa etapa, nos tiramos a la calle, mi compañera de trabajo, Raquel Delgado, un shout out a la compa, con quien, ¿verdad? Sin ella, pues no sería posible también la mitad del trabajo, porque
nos hemos vuelto un dúo dinámico, ¿verdad? Para mover muchas cosas. Y el apoyo de un comité asesor, que es lo otro que no mencioné, que yo soy parte de, aunque ahora formalmente trabajo para el María Fond, pero son 10 boricuas que han cerrado fila desde el primer día, y van desde Nueva York, varias personas en Nueva York y varias personas en Puerto Rico, somos 10, y en verdad que ha sido fundamental el apoyo de esa gente. O sea que en esta segunda etapa que nos estamos moviendo ahora, pues dijimos, bueno, ahora vamos para el trabajo de financiar, el trabajo de organizar. Y en ese proceso de organizar, pues invitamos a una serie de organizaciones a solicitar fondos, y queremos ser más intencionados, ¿verdad? En términos de apoyar. No, esto no es una fundación, ¿verdad? No, nosotros no somos una entidad con un espacio político, yo le llamaría, ¿verdad? Un aliado del movimiento. O sea que, y con esa intención, pues estamos apoyando a algunas organizaciones, y ahí hay una lista que la gente puede ir a mariafond.org y ver la lista de organizaciones. Y acabamos de hacer un primer encuentro de esas organizaciones con las que vamos a estar apoyando a largo plazo, para comenzar a escuchar más de lleno cómo nosotros y nosotras que estamos desde esa estructura podemos ser mejores aliados del movimiento. Pues nítido. Y sí, mucha gente cool por ahí. Y mano, Xiomara, es que yo creo que una de las, ¿verdad? Quizás de las grandes virtudes que tú tienes es que tú eres bien buena en lo que mucha gente es bien mala. O sea, vamos a decirlo de otra forma. Mucha gente puede tener buenas ideas o tener una línea política bien clara, pero a la hora de fucking viabilizar eso y convertirlo en un proyecto y la clara en este momento, financiarlo, darle una estructura para ponerlo en concreto en este mundo económico y de mierda, es difícil, porque a veces no, porque es que si uno no tiene los recursos o no sabe cómo viabilizarlo, pues no le puede dar, tú sabes, no lo puede poner a correr, y en eso una dura. Muchas gracias. Así que nada, ya hemos hablado como de 1000 cosas. Siempre al final del programa tratamos de tener un bono y hablamos de algo que no tenga nada que ver con el tema principal. Podría tirar 1,000,000, pero no, voy a tirar algo relax primero. Yo sé que desde hace un tiempo tú has desarrollado un interés como por la bomba, o me equivoco. Sí. ¿Y cuál es ese? ¿Cómo va eso? O sea, tú le metes a la bomba, ¿sabes algo? ¿Estás dura? ¿Cómo es Sí, Marian Torres escucha este programa. ¿Qué pasó? Mano, voy a decir algo así como bien filosófico, tal vez para... O sea, lo coges, es algo serio, lo tuyo no es... Pues mira, es serio y no estoy practicando, pero de las cosas que yo en los últimos años le he dado casco, es que para mí parte del proceso de descolonización es hacerle caso también a las cosas que nos mueven desde lo más profundo, que no necesariamente le hacen sentido a este mundo capitalista. Y cuando yo pienso en esa cosa que a mí me mueve y me da sentido de pertinencia en el mundo, y otra persona también me lo dijo, como si el mundo estuviera sanado, si estuviéramos en un mundo hermoso, sin violencia y todo lo demás, ¿qué tú harías todos los días? Y mi respuesta es bailar. Yo amo bailar. Y te confieso que mi lado intelectual lo he trabajado tanto como abogada, o sea, como estudiosa, que me está costando, pero yo estoy apostando a que en los próximos años yo quiero dedicarle más y más tiempo a bailar, porque estoy segura que por ahí es que... Sí, eso es lo que tú quisieras, ese es tu happy place. Eso es lo que tú quisieras. Y que además como que todos los que hacemos otros tipos de trabajo, si estamos más conectados con quienes somos, más felices, más relajados, fluyendo, aprendiendo a operar desde otra lógica, seríamos mejores en el trabajo de coordinación y de organizar cualquier cosa. O sea que también lo pienso no solamente como algo de... Sí, yo te lo dije, Yo te entiendo, porque a mí me... O sea, tú sabes que yo desarrollé esta cosa por correr hace unos añitos, y ahora estoy medio quitado desde que nació mi nena, Sophie. Y pero cuando yo estaba entrenando bien chévere, mano, es ese feeling de que, diablo, tengo tanta mierda en la cabeza, tantas cosas, pero cuando tú estás ahí corriendo relax, 1, 2 horas, ese es tu espacio. Y te pones música o sin música, pero relax, y como que eso, mientras tú describes eso para ti, el baile para ti, como que yo digo, coño, correr, yo lo veo similar. Sí. No sé si yo correría todo el tiempo en el mundo ideal, pero está bien. Bueno, pero son cosas que en realidad retan toda la lógica de lo que supuestamente es importante en el mundo, lo que supuestamente tiene valor, y la razón más importante para hacerlo es que tiene valor e importancia para ti.
Y yo creo que ese es el mundo en el que queremos vivir, ¿verdad? Como que Seguro. el que tú hagas lo que más, que tú puedas ser quien tú eres. Y si quien tú eres alguien que le gusta bailar todo el tiempo, pues yo quisiera vivir en un mundo que yo pueda bailar todo el tiempo y eso no tenga... Está cool porque tiene que ser algo, ese goal, esa meta final, tiene que ser algo que no sea bien político. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, no, mi meta es luchar por la independencia y alcanzar, está bien, pero eso yo lo quiero y después quiero chilear. O sea, en última instancia tiene que ser para estar feliz, para estar mejor. Puede ser el socialismo, puede ser la república, puede ser lo que sea. Está bien, pero después vamos a chilear. O sea, después para tirarme en la playa. Exacto, y en ese chileo es que yo creo que podemos descubrir partes de nosotros que no usualmente no traemos a la política. Por ejemplo, la Xiomara que mucha gente conoce, que tú sabes que es organizada, que es estructurada, que da dirección, que tiene opiniones bien fuertes, que es terca, lo dije aquí. La mano, el dedo. Siempre. Exacto. ¿Te acuerdas? Pues esa Xiomara, para algunas cosas chéveres, pero la realidad es que también necesitamos espacios políticos con gente que pueda fluir, coreografiar o sea, también yo pienso filosofeo en mi mente, como que, no en mi mente, escribo, ¿verdad? De como que, ¿de qué tiene que ver el baile con el tipo de movimiento que yo quisiera ser parte de? Y quiero ser parte de un movimiento, por ejemplo, que podamos fluir con los errores, que podamos rebotar energía, igual que se hace en el baile, ¿verdad? Tú estás bailando salsa con alguien y si alguien hace una vuelta mal, tú no haces, ay, ¿sabes qué? Adiós, tú no sabes hacer esa vuelta, no quiero volver a hablar contigo. Ajá. Tú exploras porque hay más curiosidad en vez de juicio. ¿Verdad? Y yo siento que hay muchas cosas que podemos descubrir en esas cosas que nos gusta hacer, que no necesariamente es lo que el mundo nos ha dicho que vale, que nos puede dar algunos de cómo se podría sentir distinto hacer el trabajo político siempre, pero que en realidad no es trabajo político, es vivir. Seguro, esa tiene que ser la meta. Pues nada, nítido. Y lo último, yo no sé si esto se puede tirar o no, si es secreto, pero si yo te digo Netflix, Spike Lee o algo, ¿eso te viene a la mente o lo dejamos ahí? ¿Cuándo es que va a salir esto? Tira, bueno, ¿se puede o no se puede? Bueno, no puedo decir mucho, pero... No estamos para meter el problema. Si se puede decir algo, si no lo dejamos ahí, ya tiramos la intriga. Y si no, esto se puede editar. Tú me dices, no, quita eso. Y yo le edito, eso es lo bueno, esto no es live. Nada, yo creo que podemos decir que es un teaser. Yo creo que mucha gente en Puerto Rico ha visto físicamente a Spike Lee en Puerto Rico, ¿verdad? Y tiene un compromiso bien grande con el María Font, con el trabajo de Puerto Rico. Y nada, yo creo que es uno de muchos aliados que podemos tener y que estamos bien agradecidos de ese trabajo. O sea que vamos a ver qué pasa. Pues nítido. Pues nada, Xiomara Caro, 1,000,000 de gracias por estar con nosotros. No pudiste conocer a Adriana Gutiérrez Colón, que usualmente está aquí en el espacio, súper cool, pero ya será en otra ocasión. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Xiomara, mi amiga, ¿verdad? Desde aquellos años, de todo este tiempo, siempre ha estado bien activa políticamente, como vieron en distintas cosas, pero alguien siempre bien comprometida, súper cool, constante, y te agradezco un montón que hayas estado aquí conversando con nosotros. Gracias por invitarme, en verdad. ¿Cómo lo hice como entrevistador? ¿Cómo quedó esto? ¿Fluyó? ¿La pasaste bien? ¿Estuvo brutal? Me encanta este estilo de entrevista, en verdad. ¿Viste? Bueno, mi gente, pues gracias por escucharnos. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Xiomara por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube, y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.